En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie Pensamiento. Bueno, mucho tenemos que profundizar en este tema, mucho tenemos que pensar acerca de ello. Pensar, ¿qué es pensar? Pues Juan el Bautista, siempre tenemos que recordarlo, lo decía muy claramente. Es el decir dentro de uno mismo. Bueno, muchos dirán es una conversación interna, silenciosa, y no lo es. No es interna, bueno, sí es interna, mas no es silenciosa, porque Dios la oye. No es un monólogo, puesto que no estoy solo. Dios está ahí siempre, en mis pensamientos, conociéndolos y oyéndolos. Vamos a Génesis 50 y veamos qué es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Versículos 19 al 21, dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Miren qué pasaje tan espectacular este. Bueno, ¿de qué se trata? Dirán algunos. Este es el relato de José. José, hijo de Jacob. Jacob, recordemos que es Israel. Jacob tuvo 12 hijos. Recordemos que sus hermanos habían vendido a José, lo habían vendido a unos mercaderes. El caso es que José termina en Egipto como esclavo, luego estuvo preso por algo que no cometió, por cierto. Bueno, el caso es que José es el primer ministro, usando términos seguramente de algunas democracias en el mundo, el primer ministro de Egipto, del imperio egipcio. Y pues él se encargaba de todo el alimento. Recordemos que en la época de escasez, pues hubo una época de abundancia, época de escasez en la cual nos encontramos en este momento, cuando cuando no había alimento en ninguna parte del mundo, de ese mundo, tal como lo conocemos. El caso es que los hijos de Jacob van a buscar alimento a Egipto y ahí, pues bueno, ahí es donde está el encuentro con José. Y aquí vemos algo muy importante. Muere Jacob, el papá de José. José ya tiene a toda su familia en Egipto. Tiene a sus hermanos, tiene a su papá. Su papá muere, Jacob. Y a ellos pues les da miedo. Ellos dicen los hermanos, uy, nosotros que vendimos a José, que procuramos su mal, que hicimos este gran daño por allá atrás, hace varios años. Ahora nuestro padre ha muerto y nosotros estamos aquí ahora sin protección. Pensaba en ellos, claro, pensaban ellos, hablaban entre ellos. Él no nos ha tocado a nosotros por amor a nuestro padre, pero ¿qué ha pasado ahora? Mire lo que aquí les dice José, no temáis. No teman, dice José. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Pero el versículo 20, que es tan significativo, de aquí aprendemos mucho, por cierto, cuando seguramente usted atraviesa por situaciones como esas, pues reacciona de una manera muy distinta, pero miren lo que José nos enseña. Miren la madurez espiritual, pero miren aquí también lo que tiene que ver el corazón de José. Ustedes pensaron mal contra mí, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Cómo se origina todo? En el pensamiento de uno de ellos, por allá atrás. Uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el caso de José es que José les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Los malos pensamientos y el bien de Dios. Mucha gente puede pensar el mal contra usted, y es más, puede consumar ese mal contra usted. Pero ¿saben lo que ocurre? Que Dios lo encamina bien. Muchas veces dice, bueno, Señor, y todo esto que se planeó, se fraguó y se consumó contra mí, ¿tú por qué lo permitiste? ¿Por qué no lo bloqueaste? ¿Por qué no impediste esto que ocurrió contra mí? Señor, es injusto que yo haya terminado esclavo, primero vendido, como si fuera un objeto. Que yo haya terminado esclavizado, que haya terminado en una cárcel por un crimen que yo jamás cometí. Todo esto es injusto. Sin embargo, miren lo que José dice aquí. Mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encamina a bien. Y a veces, miren lo que aquí tenemos que entender eso con mucha madurez.
Y hay que enfocarnos muy bien en lo que dice la palabra de Dios. Es que hay cosas que ocurren contra usted. Pero lo importante más que eso es que Dios lo encamine a bien. Porque no más bien enfoca su oración y le dice, Señor, esto que está actuando contra mí, si yo te pido tu protección, yo te pido que evites todo esto en mi vida. Pero ¿sabes qué? Si no es así, que tú lo encamines a bien. Y miren todo el bien de Dios que vino para Jacob, que acaba de fallecer, para la descendencia de Jacob, para sus hermanos. Así otros piensen mal de usted, Dios lo encamina a bien. Y miren cómo culmina el versículo 21. Yo sustentaré a vosotros. No se preocupen, yo les daré todo lo que necesiten a vuestros hijos. Y los consoló a ellos. ¿Qué tal José consolando a sus hermanos? Una cosa que aparentemente no tiene sentido. Y les habló al corazón. Recordemos que ahí en el corazón están los pensamientos. Recordemos algo, que tal como son los pensamientos del corazón, tal es el hombre. ¿Cuáles eran los pensamientos de los hermanos de José? Ya lo sabemos. Pensaban el mal contra él. Pero aquí vemos claro cuáles fueron los pensamientos aquí en Génesis 50 de José. Fueron pensamientos. Sí, José pensó todo eso, pero José lo pensó. Lo pensó teniendo a Dios claro en sus caminos. ¿Se acuerdan que hemos compartido todo este tema de los caminos? Que yo pienso acerca de mis caminos y de los caminos de Dios. ¿Mis caminos cuáles son? Venganza. Ya no está mi padre Jacob, ahora sí me voy con toda contra mis hermanos. Voy a hacer justicia, es lo mínimo que tengo que hacer. No, es que no creo en la venganza, pero es lo mínimamente justo. Ahora que mi padre no está, ahora van a conocer. Van a conocer lo que es bueno. Ahora voy a usar mi poder, así sea el más mínimo, con el más mínimo poder. Sus hermanos hubieran desaparecido. Su vida estaba en las manos de José. Pero mira los pensamientos de José. ¿Cómo era el corazón de José? Recordemos, están mis caminos, pero están los caminos de Dios. Mis caminos tienen que ser aquí, reencaminados hacia los de Dios. Cuando otros piensan mal contra mí, ¿será que yo pienso en mis caminos? Entonces, ¿mis caminos cuáles son? Reaccionar inmediatamente contra aquellos que están contra mí. Pero cuando aquellos que están contra mí actúan de esa manera, pero mis caminos son los caminos de Dios. Y a veces yo digo, no, yo quiero tomar este camino, pídale a Dios, Señor, encamina todo esto a bien. Encamina aún todo lo que están haciendo contra mí, encamínalo para bien. Los caminos de José fueron para bien. ¿Saben por qué? Porque sus caminos fueron los caminos de Dios. Así otros piensen mal. Ustedes pensaron mal contra mí. Ustedes lo pensaron. Pero tranquilos, yo no soy Dios. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Cuando otros piensan mal contra usted y usted piensa reaccionar contra ellos, juzgarlos, recuerde esas palabras de José. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? ¿Acaso está usted en lugar de Dios? Es más, Dios lo encamina a bien. Lo encamina de tal manera que mire lo que ocurre con José. Es puesto como el hombre más importante de todo Egipto. Solo él le rendiría cuentas básicamente al faraón. Y eso que faraón comería de la mano de José. Todo esto está en la palabra de Dios. En este relato ampliado, maravilloso, de lo que nos relata la Biblia con respecto a la vida de José. Dios todo lo encamina a bien. Los malos pensamientos, sí, de muchos, pero el bien de Dios. Mucha gente dice, no, pero es que yo no puedo con todo aquel mal que piensan contra mí. Más bien que sus pensamientos sean los caminos de Dios. Que Dios encamine todo a bien. Que esa sea su oración en esta mañana. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, aquí yo no puedo estar en el lugar de Dios, yo no puedo estar en tu lugar. ¿Acaso estoy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para hacer justicia? Solamente tú. Y sabes cómo, y entiendo que tú haces justicia,
es encaminando todo para bien. Tú eres justo, sí, e hiciste justicia con José. ¿Y cómo lo hiciste? Encaminándolo todo para bien. Mas Dios lo encaminó todo a bien. Dios encaminó todo ese mal pensamiento, todo ese mal que le hicieron a José, que pensaron que le hicieron a José, tú lo encaminaste para bien. Qué gran lección tú nos das por medio de tu siervo José. Qué gran enseñanza, Dios. Así yo quiero madurar espiritualmente. Así yo quiero crecer espiritualmente. Y ahí, oh Dios, por eso yo te entrego mis caminos. Que mis caminos sean tus caminos. Encamínalo todo, Señor. Encamina aún los malos pensamientos contra mí. Encamínalos tú para bien. Dios bueno y Dios justo. Que tu bendición, que la bendición de aquel que encamina todo mal pensamiento para bien, los bendiga, los llene en esta vida. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, más allá todavía, en Hilo, Perú. Guayó Estéreo, bueno, en la maravillosa, encantadora Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa pues ha sido útil para usted y lo comparta por favor con quien lo puede necesitar. Nos encontramos nuevamente mañana martes, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.